Bien, vamos a continuar con esta segunda parte. Vamos a asignar el nombre a los muros. Para asignar los pyres a cada muro, entonces, que tenemos que seleccionar los muros que vamos a tener según la dirección del análisis, ¿no? Ya había dicho o ya había mencionado de que toda esta dirección va a ser el muro 1X. Así que lo único que tengo que hacer aquí es seleccionar los muros y me voy a la opción de asignar a Shell y la opción de Buyers Label, ¿no? Aquí es donde voy a editar, voy a poner el nombre del muro en cuestión. ¿Cuántos muros en el eje X tengo? A ver, si revisamos la densidad mínima de muros, nos damos cuenta que hay 10 muros. Vamos a escribir, a crear de una sola vez todos estos muros. Tengo el muro X1, voy agregando el 2X. Bien, vamos a agregar de una sola vez todos los muros. A ver, X, nos quedamos en 2X, 3. Bien, entonces tenemos todos los 10 muros X, ¿no? Vamos a ir agregando. Selecciono todos los muros y yo sé que este es el muro 1X y lo único que hago es aplicar. Bien, ahí entonces se ve que se está seleccionando, ¿no? Se agregó, se le asignó un nombre a cada tramo que yo seleccioné. 1X. Otra forma de seleccionar es en la vista 3D. Recordemos que aquí puedo agregar una pestaña, ¿no? O sea, esta vista 3D selecciono todos los muros y ya sea automáticamente qué muro es y le voy agregando. Pero aquí en este caso solamente lo estoy haciendo en la vista en planta para que sea un poco mejor, ya que a veces confunde al momento de seleccionar en el 3D. Este muro es el muro 2X. Estos dos tramos de aquí 3X, todo este tramo 4X y este muro de acá 5X. De todas maneras lo pueden verificar ustedes según su densidad de muros que hicieron, ¿cierto? Aquí es donde nosotros asignamos todo ello. Es bueno que vayan viendo los nombres que han asignado. 5X yo sé que es de 6, 7, 8, 9 y el último 10. 5, todos estos dos tramos, el muro 6X, este tramo es el 7X, 8X, 9X y finalmente este tramo el 10X. Bien, de esta forma entonces ya hemos definido todos los muros en la dirección X, así que solamente falta definir los muros que están en la dirección Y. Bien, voy a modificar y voy a agregar aquí el muro 1Y de una vez también 2Y en la dirección Y, creo que son más. A ver, voy viendo cuántos muros tengo. Son 17 muros que existen en la dirección Y. A ver, tengo 3Y, 4, 5Y, 6Y. Voy agregando hasta el muro 9Y
y después el que falta ya lo agrego posteriormente. Bien, vamos a seleccionar este muro y lo vamos a asignar como el muro 1Y, este muro 2Y y así sucesivamente. 3Y, este es el muro 4Y. 1, 2, 3, 4, 5 y acá hay un muro 6Y también. Creo que nos ha faltado dibujar un muro, a ver. Ah, ya, es que hemos seleccionado a este primer elemento como 1Y, ¿no? Entonces, a ver, como es un elemento de concreto armado, bueno, también vamos a considerarlo dentro, lo vamos a asignar así como un elemento Payer, ¿no? Para ir evaluando más que todo en la parte de la cortante. No sabemos cuánto es la longitud de todo este elemento, pero vamos a asignarlo así como está predimensionado, ¿no? Bueno, es la primera parte del análisis, así que de repente aquí puede variar, puede incrementarse un poco más y no hay ningún problema. Bien, voy a entonces agregar este elemento, voy a cambiar todo esto, lo voy a cambiar como 1x, 2y, perdón, acá también 3y, 4y. Siempre es bueno que lo hagan conforme al plano que ustedes han avanzado, ¿no? Porque lo puedo trabajar aparte, pero me va a confundir un poco. Mejor trabajarlo así para que después no hayan problemas. Bien, aquí voy a seguir agregando 10Y. Y finalmente 17Y. A ver, 8, 9, este es 10, 10, este va a ser el 11Y. Y creo que todo esto es el muro 12 en la dirección Y. Ahora lo vamos viendo, ¿sí? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, este pequeño muro, vamos a llamarlo como 13Y, 14Y, 15Y, 16Y y finalmente 17Y. Creo que aquí voy a hacer una modificación al muro 1Y. No, ya lo voy a dejar ahí, pero yo sé que el muro 1Y, 7 y 13 son de concreto armado, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta después al momento de hacer nuestra verificación por cargas verticales, ¿no? Esto nos va a ayudar también. Y después para el tema de fisuración, agrietamiento, también tener en cuenta todo ello, que son las placas. Bien, entonces voy guardando y verifico. A ver, acá estas columnas, estos muros no se han replicado. Bien, ¿se dan cuenta que estas columnas de aquí no se han replicado? Bien, entonces no hay ningún problema. Lo único que voy a hacer es replicar todas aquellas columnas que, que no se han replicado. No me refiero a estos muros. Solamente los selecciono. Me voy a Edit, a replicar.
a todos los pisos desde el segundo al quinto. Simplemente doy aplicar. Entonces aquí veo que ya se han replicado con la misma etiqueta y se encuentran en todos los muros. La 1Y, 7 y 13. Bien, vamos a hacer una verificación rápida. Siempre antes de que ustedes empiecen ya finalmente, ¿no? A definir su, su modelo, siempre traten de hacer una verificación así rápida para que después no hayan confusiones. Todo arriba 1x, bien. 2, 3, 4, 5x, 6, 7, 8. De hecho pueden hacerle anticlic ustedes ahí y se van a las generalidades, ¿no? Ahí pueden ver cuánto mide incluso esto y el nombre que tiene el Pyre, ¿no? Aquí aparece 6x, entonces está bien, 7, 8, 9 y termina con 10x. En la dirección Y ya hemos visto 1, 2, 3, termina en 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bien, entonces todo nuestra asignación de los muros está correcta. Bien, entonces aquí, una vez que ya tenemos definida la etiqueta en los muros, lo ideal para después hallar cuánta es la carga que se va a distribuir aquí en la parte de su cimentación. Aquí se va a distribuir una cierta carga, ¿no? Ya para el tema de la cimentación vamos a tener que discretizar los muros. La discretización se hace con la finalidad de que estos esfuerzos que se están transmitiendo debido al peso y algunos otros parámetros que se presentan en la estructura sean distribuidas de una forma óptima, ¿no? Al momento de hacer nuestro análisis para el diseño de la cimentación. La discretización lo vamos a hacer después, pero para el análisis de los muros y todo ello, de sus diseños, no es necesario discretizarlo. Así que se los menciono porque más adelante lo vamos a hacer, ¿no? Y además que aquello nos puede provocar más adelante unos datos. Si bien cierto, ¿no? Se nos puede pasar algunos criterios, por ahí podemos borrar un bloquecito en el paño del muro y de repente nos traería algunos otros resultados. Por ese motivo no vamos a hacerle la discretización ahora. Lo que vamos a hacer ahorita es primero asignar brazos rígidos a la estructura y después de ello vamos al tema del empotramiento. Después del empotramiento vamos a asignar los diafragmas rígidos por nivel y finalmente ya algunas asignaciones de la masa de la edificación, ya para ir terminando con los periodos de vibración que va a tener ello. Bien, entonces aquí voy a mostrar todo ya. Una vez que ustedes quieren visualizar todos los elementos en planta, hacen clic derecho y en esta opción mostrar todos los objetos, ¿no? Bien, entonces guardo, siempre trate de ir guardando y siempre hagan un chequeo de su análisis de su modelo que están haciendo, ¿no? Ya les enseñé cómo hacer ese chequeo y lo ideal es que no aparezcan algunos inconvenientes al momento que han hecho su dibujo. Bien, así debería aparecerles donde les indica que su modelo está dibujado correctamente, ¿no? Que no hay ningún problema. Bien, guardamos y vamos a hacer un artificio. Aquí nos dirigimos a la opción de asignar y vamos a primero a seleccionar, propiedades. Y aquí vamos a seleccionar todos los elementos vigas, ¿no? Seleccionamos los elementos vigas, seleccionamos sin presionar otra cosa y cierro. Ya veo que está seleccionado y aquí voy a asignar a esta opción de asignar a join y a frame, a esta opción de frame y después aquí vamos a agregar lo que son los brazos rígidos.
Bien, aquí le vamos a dar, si bien es cierto, tags también nos da opciones, ¿no? Nos dice que de repente puede ser 0.5, quizás 0.5, 1, ¿no? Este factor de rigidez en la zona, más que todo es donde se va a aplicar el punto al momento de hacer los momentos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una columna en esta sección, recordemos que estamos que la vemos en planta, esta sección, ¿no? Y yo esté aquí conectada por un elemento viga, eh, ¿no? Al darle, por ejemplo, aquí este factor, si es que le doy 1, yo estoy haciendo rígido, o sea, aquí todo este elemento, o sea, los momentos se van a presentar en esta cara de acá. Pero si le doy un poco, ¿no? De repente el factor 0.5, como se menciona a veces, entonces de repente, según su centro geométrico de esta sección, puede estar un poco más acá o más acá. Entonces, a partir de aquí me va a dar el resultado. Al momento que nosotros verifiquemos los datos, desde aquí me va a comenzar a dar lectura de estos valores, ya sean de momentos, quizá de alguna cortante presentes en esta zona, ¿no? Bien, como vamos a verlo solamente así, no vamos a ser un poco más conservadores, le vamos a dar 0.5, 0.5, 1 le vamos a dar mejor, 1 a todo ello, entonces lo diafragma, pero ya les dije que de repente lo pueden trabajar con 0.5, ¿no? Eso más que todo les va a servir al momento de hallar, ya con todo ello de las envolventes y todo, pero eso más que todo, si bien es cierto, hace más hincapié para aquellos elementos de concreto armado, ¿no? Cuando tengamos bastantes pórticos, pero aquí estamos en un tema de albañilería, ¿no? Vamos a trabajarlo con 1, pero como les digo, también pueden trabajar con 0.5. Bien, vamos a dar 1 y vemos que ya se rigidizó esa zona, ¿no? Vemos que aquí está aplicando el brazo rígido, que quiere decir que desde aquí va a comenzar a dar lectura a esta viga que tengo aquí, ¿no? Aquí tengo una viga que va a estar también, ¿no? Sometida también aquí a algunos esfuerzos, aquí se van a presentar momentos cortantes, ya eso nos va a servir también para el diseño de esta viga. Y aquí también vemos que se ha rigidizado, ¿no? Justamente donde está la conexión viga-columna, vamos a ver este tipo de achurado entre este elemento vertical con el elemento horizontal acá. Bien, una vez que asignamos brazos rígidos a todos, después vamos a asignar lo que son los diafragmas. Pero antes de los diafragmas vamos a guardar y nos vamos a ubicar, vamos a tratar de empotrar la base, ¿no? A ver, voy aquí lo dejo ahí, en seleccionar todos los pisos, me voy a la base y si yo selecciono toda la base, me doy cuenta de que se seleccionan todos los puntos en todos los pisos. Aquí yo no puedo, si le doy aquí asignar a join en las restricciones, si es que yo le doy, por ejemplo, empotrar, se van a empotrar toditos los puntos que veo ahí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si es que yo tengo empotrado todo esto? Entonces, al momento de hacer el análisis modal, me voy a dar cuenta que la estructura está prácticamente anclada a todos los pisos y no me va a dar unos resultados esperados, ¿no? Prácticamente unos resultados ficticios. Imagínense que ya está empotrado en la parte de arriba, no sé qué tipo de resultados podría dar. Si ustedes tienen un caso así y quieren quitar el empotramiento, de casualidad por ahí empotrar un punto, le asignaron las restricciones a un piso, entonces lo único que tienen que hacer es ir a la base, seleccionar todos los puntos de la base y aquí antes de seleccionar tienen que elegir la opción de todos los pisos, ¿no? Para que se seleccionen todos los puntos de la estructura. Después lo que tienen que hacer es liberar los puntos, o sea, me refiero, se van a join las restricciones y aquí solamente le quitan, así como
están las celdas vacías, solamente lo dejan así y le dan a aplicar. Aquí están liberados todos los puntos de aquellas restricciones que le vamos a dar solamente a la base. Después, como yo quiero darle las restricciones a la base, solamente me voy a esta opción que dice One Story. Solamente en ese piso selecciono todos los puntos y aquí me doy cuenta que se están seleccionando. Bien, aquí voy a empotrar todos estos puntos. Le voy a dar todos estos puntos de empotramiento y le doy guardar, ¿no? Aquí solamente puedes empotrar como una en sus 3 grados de libertad, ¿no? Que básicamente aquí solamente es en Z. Y bueno, aquí también liberar. Yo lo voy a empotrar todos los puntos y le voy a aplicar. Bien, entonces ya tengo la base asignada con sus restricciones. Si quiero verificarlo, me doy cuenta con un anticlic y veo las restricciones que tiene esos puntos, ¿no? Si se dan cuenta, esos puntos son aquellos donde hay elementos de concreto armado. Recordemos que, por ejemplo, aquí yo estoy asignando de este lado el elemento de concreto armado, ¿no? Aquí tengo una columna, aquí también otra columna, por eso que lo he empotrado, y el dibujo en el cual ustedes pueden darse cuenta que han empotrado la base más que todo es cuando se presente con dos rectángulos así, ¿no? De repente tienen dos rectángulos así en esta forma, como se muestra así en el dibujo. Vamos a actualizar esto. Y veo que cambió ahí el empotramiento, ¿no? Más o menos como la intersección de dos rectángulos. Bien, entonces guardo todo eso y voy con los diafragmas en cada piso. Selecciono aquí también por piso. Me doy cuenta que está en la opción de One Story. Selecciono toda la planta y me voy a la opción de asignar Join diafragmas. Voy a darle los diafragmas a todos los pisos. Entonces voy a modificar y aquí en esta opción voy a agregar los diafragmas que va a tener todos los pisos, ¿no? ¿Cuántos pisos tengo? La edificación consta de 5 pisos, así que le doy que es un diafragma totalmente rígido. Segundo, aquí también 3. Voy a agregar este que es de 4, este y 5. Muy bien, entonces le doy OK y aquí voy a seleccionar para el primer piso. Me encuentro en el primer piso, el D1, aplico y aquí es donde se visualiza el centro, ¿no? Donde va a estar mi diafragma rígido. Muy bien, entonces me dirijo al segundo piso, selecciono diafragma 2, de igual forma le doy la opción a diafragma rígido igualito, ¿no? Y así hago con todos los pisos que encuentre. Tercer piso, al cuarto piso también y finalmente al quinto piso. Muy bien, entonces tengo segundo, segundo, tercero, bien, todos los pisos, ¿no? Bien, entonces yo aquí ya tengo lista mi modelo, así que el modelo prácticamente ya está dibujado, ¿no? Por así decirlo. Ya tengo el modelo definido. Lo único que después seguiría es asignar a la parte de DeFi lo que le corresponde a la masa sísmica, a esta opción de acá, a la masa sísmica. Recordemos que la norma, no, si abrimos la norma, nos indica dónde está la norma de 030. Para la estimación del peso, ¿no? De la edificación.
¿no? Donde nos indica que para estimar el peso de la edificación va a ser mediante considerando el 100% de la carga muerta, perdón, más el 25% de la carga viva. En este caso, nosotros nos encontramos en una categoría C. Como ya les había mencionado, hace referencia a aquellas, aquí están comprendidas aquellas viviendas de uso común, ¿no? Edificaciones de la categoría C, se toma el 25% de la carga viva y además, si leemos lo que le corresponde a la estimación del peso, nos damos cuenta que se calcula adicionando la carga permanente, o sea, ya hemos dicho que la carga permanente se hace referencia a la carga muerta, el total de la edificación que se encuentra acá, ¿no? Un porcentaje como se presenta según estos subíndices. Entonces nosotros nos encontramos aquí en esta parte, por lo tanto, para calcular el peso o estimar el peso de la edificación, solamente lo vamos a asignar conforme a esta combinación, ¿no? Vamos a asignarle además una combinación a tax. Aquí justamente este viene a ser el PG, ¿no? Ya hemos dicho que el PG es el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, mientras que el PET-M, que viene a ser la carga de servicio total, hace este mismo 100%, considera el 100% de la carga muerta más el 100% de la carga viva, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, la asignación, la masa sísmica a la cual nosotros le vamos a asignar a ETAC va a ser en base a este patrón, ¿no? Muy bien, entonces nos dirigimos aquí a ETAX y nos va a salir esta ventana. Recordemos que nos vamos a la ventana de DeFi y luego a masa source y aquí les va a aparecer esta ventana donde vamos a modificarla. Muy bien, entonces le va a aparecer esta ventana donde vamos a escribir aquí el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Bien, entonces aquí ustedes, como les había mencionado, pueden adicionar sus patrones de carga, ¿cierto? Así como les había dicho, de repente no quieren asignar de forma sus patrones de carga de forma manual, entonces pueden hacerlo. Pero nosotros aquí también adicionando pues no la masa y los elementos de todo ello. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es ingresar solamente estos patrones que nos indica la norma tanto para la carga muerta como para la carga viva y adicionalmente lo que corresponde a la excentricidad. Aquí esta excentricidad lo único que va a hacer es al momento de tener nuestro análisis modal espectral puede estar ya incluyendo ya la excentricidad aquí, ¿no? Si bien es cierto, hay una parte al momento que uno está haciendo el análisis sísmico dinámico, ahí recién pone el 5% de amortiguamiento de la excentricidad, entonces nosotros no está considerando aquellos modos de vibración que viene ya en esta etapa. ¿Por qué? Porque después de eso vamos a ver cómo es que va a vibrar la edificación, ¿no? Vamos a tener sus distintos modos de vibración, ya sea de repente va a tener esta forma, esta, ¿no? Y aquí vamos a ver el comportamiento que va a tener mediante su modo de vibración la estructura. Y aquí ya vamos a incluir el 5% de la excentricidad. Por eso que lo que vamos a hacer aquí es adicionarla y vamos a ingresar estos patrones de carga aquí. Entonces estamos diciendo que vamos a adicionar el 100% de la carga muerta y el 25% de la carga, de la carga viva, ¿no? Carga muerta y carga viva. Bien, entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a asignarlo así, de esa forma, entonces que ya editamos aquí lo que corresponde a la masa sísmica, siempre vamos guardando y vamos después a definir lo que corresponde a los modos de vibración. Bien, entonces tenemos el modo de vibración según esta combinación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a modificar
y le va a salir así. Ustedes lo pueden hacer mediante este tipo, ¿no? El Legend o si no el RIX. Bien, ambos son solucionadores matemáticos en el cual nos va a dar los modos de vibración. Por lo general utilizamos el Legend, pero si quieren pueden utilizar el RIX. Recordemos que nuestra norma nos dice que podemos utilizar los tres primeros modos de vibración. Y bueno, que no adicionando a ello, no hay que tener en cuenta que la rotación, si bien es cierto, se nos menciona o se nos sugiere de que aparezca en el tercer modo, hay algunos casos que puede aparecer en el segundo, ¿no? Y además que alcance el 90% de la masa. Pero para que llegue ese 90%, que estamos hablando de una edificación que sea cuadrada prácticamente, ¿no? Si tenemos una edificación de esa característica, entonces alcanzamos de una sola vez en los tres primeros modos ese 90% que se nos menciona la norma. Bien, entonces aquí podemos hacer una comparación incluso de estos modos, ¿no? Muy bien, entonces voy a Eigen y aquí en esta zona se nos habla, se nos menciona cuántos modos de vibración yo quiero obtener. Recordemos que por cada piso tenemos 3 grados de libertad. Y al tener 3 grados de libertad, vamos a multiplicarlo por la cantidad de pisos, ¿no? Tenemos 5 pisos, entonces por los 3 grados de libertad nos va a dar 15. Entonces estamos hablando básicamente de 15 modos de vibración para una edificación de esas características. Nos habla del máximo y del mínimo, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo único que voy a hacer es cambiar a 15 para obtener los modos de vibración y después ya lo dejo ahí. Vamos a crear aparte también para hacer una comparación de ello, también en el otro modo de vibración, ¿no? En el RIX. Para ello voy a dar OK. Y después, a ver, aquí les muestro de una sola vez con respecto a lo que respecta a los modos de vibración, ¿no? Bien, acá está, ¿no? Justamente en los modos de vibración dice, los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de rigidez y distribución de las masas. Ya hemos visto eso, ¿no? Las masas, estimando el peso de la edificación como se sugiere más adelante. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90%, ¿no? Recordemos que para llegar a un 90% estamos hablando de una edificación completamente regular, una edificación que sea prácticamente cuadrada. Es un poco complicado llegar así de una forma esperada, ¿no? Para nuestra forma que tengamos de una edificación. Pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en la dirección de análisis, ¿no? XY y rotación en ese orden, pero también podemos darnos cuenta que la rotación puede presentarse en el segundo modo. No hay ningún problema y eso también es un poco tolerable, pero sí que se presente en el primer modo, como que eso no debería pasar. Bien, entonces vamos a ver aquí, a comparar. Les había mencionado con respecto al otro periodo, ¿no? Al otro clase modal. A ver, vamos a agregar una nueva clase. Y aquí con respecto al RIX, ¿no? Al otro solucionador matemático. Entonces tenemos un RIX igual y aquí según a la aceleración que se va a presentar tanto en el eje X como en el eje Y.
Recordemos que según la norma, aquí nos menciona que va a llegar a un 90%, ¿no? Lo que hace RIX prácticamente es buscar hasta qué modo va a alcanzar ese 90%. Bien, en la otra dirección y aquí tenemos los 15 modos de vibración también. Y entonces voy a dar OK y ahí tengo los dos modos, las dos clases modales, ¿no? Este es el caso modal Eigen y el otro el caso modal RIX. Bien, entonces voy a guardar a esto y finalmente lo único que voy a hacer aquí es darle una última verificación al modelo, a ver si ya todo está bien. Simplemente lo que hago es una sola verificación. Bien, me doy cuenta que todo está bien, guardo y vamos a correr ya el modelo para ver su modo de vibración que va a tener la estructura, ¿no? Vamos aquí en analizar y la tercera opción para ver qué caso es lo que vamos a correr, ¿no? Bien, vamos a correr los dos casos modales, tanto la carga muerta con la carga viva, y además vamos a ver si queremos calcular su centro de rigidez y bueno, su centro de diafragma, ¿no? De la estructura. Bien, entonces tenemos estas opciones seleccionadas que se corran y aquí simplemente le damos para que empiece a procesar toda esa información. Una opción, una característica también para determinar o a simple vista ver si es que nuestro diseño está bien es mediante los periodos que se va a presentar en esta edificación, ¿no? Una forma rápida de calcular los periodos es dividiendo el número de pisos entre 10. Más o menos si se encuentra en todo ese rango los periodos, bueno, si se encuentra en ese rango, quiere decir que está bien, ¿no? Tenemos 5, el número de pisos 5, entonces el periodo máximo, por así decirlo, va a ser de 0.5. Si son menores a ellos, entonces quiere decir bien. Y si son mayores a ellos, depende cuán lejos está ese periodo, ¿no? Pero si tenemos periodos, por ejemplo, súper altos, ¿no? Con números de 2, 3, 4 cifras, entonces quiere decir que hay algo raro en nuestra edificación. Es una forma rápida de verificarlo y vamos a ver aquí cómo es que está nuestro modelo, ¿no? También pueden verlo conforme a la deflexión que sea a esta deformada que se presente en la losa, ¿no? Evidentemente está un poco exagerado ahí, pero nos damos cuenta, por ejemplo, que esa deformada en el eje Z, imagínense 0.0009, o sea, es bien pequeña, ¿no? No es una deformada, un valor significativo. También cuando vean en sus dibujos que de repente esta deformada baje hasta el infinito, también hay un problema ahí. Bueno, aparentemente todo está bien y ahora vamos a ver lo que son los periodos. ¿Dónde vemos los periodos de vibración? En esta zona. Vamos a ver en esta opción de aquí, esta donde parece un pórtico desplazado. Justamente en esa opción es donde nosotros vamos a ver el desplazamiento o aquello modo de vibración que va a presentar la estructura, ¿no? Vamos guardando. Siempre que vayan avanzando así vayan guardando y vamos a ver en esta opción, en esta ventana, aquello modo de vibración, ¿no? De vibración. Pueden ustedes ver aquí los casos. Bueno, en este caso solamente tenemos carga muerta, carga viva, pero vamos a ver los modos. Y aquí es donde ustedes vamos a ver los modos de vibración según los números, ¿no? Aquí le asignamos que más o menos queremos 15 modos de vibración. Vamos a verificar si es que de verdad llega hasta 15. Bien, y si se dan cuenta solamente llega hasta 15, entonces quiere decir que sí los ha tomado en cuenta el programa. Vamos a ver en qué dirección se presenta el primer modo de vibración, ¿no? Lo ideal es que se presente primero en los ejes de análisis, ya sea en X y Y después en Z. Bueno, si nos damos cuenta, ahí está prácticamente el primer modo predominante se encuentra en la dirección Y, ¿no es cierto? Se encuentra en la dirección Y y además, como les había mencionado, podemos ver aquí el periodo
que se muestra. Este periodo básicamente 0.53, ¿no? 5 entre 10, 0.5, como que por ahí está. Entonces quiere decir que el primer modo está bien, ¿no? Es un modo razonable también en ese sentido, ¿no? Si quiero ver cómo es que más o menos va a empezar a vibrar esa edificación, va a ser en esa forma, ¿no? Justamente en la dirección Y. Si yo veo en la dirección, en el modo 2, vamos a ver si es que lo hace en la dirección X. A ver, vamos a ver. Aquí le doy a aplicar. Y bueno, más o menos aquí, según la forma de que va a tener está haciendo como una parte así, como torsional, ¿no? A ver, vamos a así. Segundo modo de vibración 0.44 y efectivamente va a comenzar a vibrar de esa forma, ¿no? Como un poco de torsión, adoptándose de esa forma. Y vamos a ver el tercer modo de vibración que me supongo va a ser en el eje X. Le hemos dicho que el modo de vibración también va a ser en base a la rigidez que va a tener la estructura, ¿no? Ahí es donde más o menos vamos a empezar nosotros a rigidizar un poco en algunas ciertas zonas para utilizar los tres primeros modos de vibración, ¿no? Muy bien, entonces si yo quiero hacer un resumen de todo ello, quiero obtener los datos, me voy a Display, a Show Tables, y aquí voy a ver en resultados, en análisis, resultados, y aquí voy a ver lo que corresponde a la participación de masa, ¿no? Según los ratios aquí. Aquí tengo todos los modos de vibración. Voy a copiar primero todos los 15 primeros modos. Voy a copiar todo mejor. Yo voy a copiar todos los modos. Copiar. Y voy a abrir un nuevo Excel aquí. Para comparar más que todo primero los solucionadores matemáticos que vimos, ¿no? Tanto en Eigen con el solucionador matemático RIX. A ver qué tanto predomina, qué tanto cambia todos esos datos. No, los primeros modos que se muestran aquí le corresponden a todo el solucionador matemático Eigen, mientras que los segundos, todos los 15 segundos, le corresponde a los RIX. ¿Qué es lo que pasa en el primer modo de vibración aquí? Vamos a ver lo que está pasando. Primero vamos a ver qué tanto es lo que cambia, ¿no? Si nos damos cuenta a ver, bien, si nos damos cuenta, el primer modo, como lo vimos, este tiene mayor masa participativa, ¿no? En el eje Y. Aquí lo voy pintando, aquí este color. Lo voy a cambiar un poco. Bien, lo que más nos interesa a nosotros es saber en estos modos de vibración en los ejes principales, ¿no? Ya sea en X o en Z. X, Y o Z. También tenemos que predomina el segundo, a ver, que presenta, ¿no? Un modo de vibración en el eje Y, en el eje X que tiene una cierta participación menor al 1%, si viene a ser en porcentaje 0.01%, y en Z prácticamente el 0.1%. O sea, mayormente predomina en el eje Y. En el segundo modo, tenemos aquí en el eje X, pero también tenemos en el eje, bueno, una cierta predominancia en el eje Z, ¿no? La rotación, una cierta predominancia en el eje Z, 0.26, mientras aquí tiene un 0.57, ¿no? Y también en el eje Y mínimo. Por eso que rotaba en el eje X, pero se desplazaba en el eje X, pero a la vez tenía como una cierta rotación, ¿cierto? A ver, si yo quiero ver cómo vibra toda esta edificación, voy al segundo modo, doy a aplicar, veo que sí, efectivamente,
va a tener una cierta predominancia, pero también con un cierto porcentaje en rotación, ¿no? Si se ven, hace como una forma así. ¿Y cuánto es ese porcentaje de rotación? Aproximadamente de un 26%, ¿no? Es un poco, digamos, sí tiene una cierta participación ahí al momento de esa predominancia con respecto a ese desplazamiento. Y en el tercer modo yo encuentro evidentemente lo que es la rotación, ¿cierto? Entonces la norma sugiere que en los tres primeros modos, vamos guardando esto de una sola vez, lo vamos guardando de una sola vez esto en la clase, ¿no? Aquí, bueno, poner aquí quinta clase. Y esto le vamos a llamar los modos de vibración aquí. Bien, donde predomina más, ¿no? Por lo general, bueno, aquí tiene un 79%, acá un 57%, un 53%. Podemos trabajarlo así, pero lo ideal es que estos tres se asemejen también. Recordemos que los tres primeros modos de vibración, cuánto suma todo esto, si se dan cuenta en la parte de aquí de abajo, estamos llegando prácticamente a 86, ¿no? Bueno, hasta dónde llega el 90% como mínimo que me llama la norma, me dice la norma, es prácticamente en el modo 5. Y aquí también, a ver, en el modo 5. Sí, bueno, prácticamente en el modo 5, ¿no? Podemos rigidizar una cierta parte en el eje X para que tratar de bajar o incrementar este modo de vibración, ¿no? Como que rigidizando un poco más, o si no, podemos hacer mediante, a ver, ya depende del criterio también, ¿no? De repente podemos hacer de cabeza este muro de aquí para que ayude bastante, ¿no? Al momento de evitar a futuro la torsión o incrementar el espesor de este muro de acá. Bueno, aparentemente podemos empezar a trabajarlo así, pero si quieres hacer unos cambios aquí de rigidez, puedes hacerlo, ¿no? Recordemos que el modo de vibración está en base a eso también. Podemos incrementar este muro, bueno, aquí está de cabeza, en este eje X para rigidizar un poco más. Y vamos viendo, ¿no? Aquí creo que le dimos de soga aquí. Y está funcionando bien también con respecto al modo de vibración. Pero de cabeza como que más adelante, a futuro, vamos a dar cuenta si es que pasa o no este diseño, ¿no? Vamos a dejarlo por ahora así y vamos a incrementar aquí este muro solamente. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero también aquí vamos viendo otra cosa muy interesante, ¿no? Con respecto al eje modal RIX, básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, lo único que hace es acelerar ese proceso para llegar al 90%. Recordemos que ambos son solucionadores matemáticos y qué procesos matemáticos es lo que hacen, es en base todo a este proceso de información, ¿no? Y utilizan estos criterios de combinación para internamente, ¿no? Eso lo vamos a ver también en el análisis sísmico dinámico. Así que no hay ninguna prisa ahí más que todo en ello, pero aquí lo podemos tener en cuenta. No, y además no cambia. Fíjense que este es el mismo periodo, el mismo desplazamiento que se ve aquí según su modo de vibración, ¿no? Vemos el periodo que tampoco cambia, que es 0.532. Este es el mismo periodo 0.532. Aquí es 0.44, 0.44, 0.43. Fíjense que no cambia eso, ¿no? La interpretación de resultados no es que va a variar de una manera significativa.
Bueno, y vemos que también llega al quinto modo de vibración. Bien, entonces ustedes pueden utilizar tanto este modo, criterio modal, o si no el eje, ¿no? El RIS o el eje. Bueno, vamos a utilizar el primero y vamos a rigidizar un poco la primera parte, ¿no? Vamos a rigidizar todo lo que corresponde al muro 7X, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando ahí. Aunque lo podemos trabajar conforme a lo podemos trabajar conforme al modelo que se plantea ahí. Vamos a ver, vamos a tratar de rigidizar un poco, a ver si es que alzamos, digamos, podemos incrementar este valor. Bien, voy a quitarle acá el candadito y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahora, seleccionar todos los tipos, los elementos wall, selecciono y aquí lo voy a mostrar, ¿no? Show, y aquí voy a todos los pisos, 5, aquí veo que son 10 y aquí lo único que voy a hacer es asignar este tipo de muro, ¿no? Es un muro de cabeza, wall, y aquí le voy a asignar este muro de cabeza, ¿no? Aplicar, y veo que es un muro de cabeza. Muy bien, entonces ya no tengo que hacer nada más porque ya lo tengo ahí listo y voy a analizarlo así conforme a lo que hice anteriormente. Vamos a correr el programa. Bien, entonces ya hizo el procesamiento y vamos a hacer una verificación de todos estos datos. Vamos a copiarlos, compararlos aquí en esta parte. Bien, vamos a ver si es que cambia, ¿no? Bueno, aquí tengo el eje modal, aquí 79, este básicamente ha cambiado, ha bajado un poco, eh, como que está entre estos dos modos de vibración, ¿no? Vemos que este 0.29 se ha incrementado en este periodo en este modo de vibración y vamos a ver qué lo que ha pasado con la rotación. Vemos que la rotación ha sido 0.40. Entonces, de 0.40 a 0.39, ¿no? Hemos tratado, la rotación sí ha bajado, pero este valor como que se incrementa un poco, ¿no? Lo ideal es esto, ¿no? Que quitarle un poco cierta vibración de modo rotacional que presenta la estructura. Bueno, podemos hacerlo así, trabajar con estos dos, con la modificación que hemos hecho, porque le hemos bajado la rotación, cierta participación de la rotación, o si no, podemos trabajarlo conforme a esto y después conforme a estos datos y los modificando, ¿no? Bien, entonces podemos trabajarlo así. Vamos a trabajarlo con esto a ver qué pasa y más adelante ya vamos a entrar ya en el primer diseño a lo que corresponde al diseño por cargas gravitacionales. Bien, de a partir de ahora en adelante ya vamos a empezar con todo lo que son los diseños, ¿no? Vamos a empezar primero por el diseño bajo cargas de gravedad. Después que hacemos el diseño por cargas de gravedad, vamos a entrar en el análisis sísmico estático y para el análisis sísmico estático vamos a entrar a ver a todos sus corresponde a sus irregularidades tanto en planta como en altura. Después de hacer las irregularidades en planta como en altura, vamos a hacer ya el análisis sísmico estático. Bueno, lo terminamos ahí y entramos al análisis sísmico dinámico. Después de ello ya vamos también a afinar algunas cosas con respecto al factor escala que va a tener o que se le va a dar en base a esas cortantes estáticas que se van a presentar, ¿no? Recordemos que el factor escala lo único que tiene como finalidad es incrementar la cortante dinámica para hacerlo llegar a la cortante estática, ¿cierto? Entonces que para llegar a una cortante estática se va a tener que multiplicar a la cortante dinámica por este factor escala. Es una relación básicamente de la cortante estática con la cortante dinámica.
Y una vez que tengamos esto, multiplicando a este valor, vamos a tener en cuenta, perdón, esta es la cortante de diseño. Vamos a obtener esta cortante de diseño, ¿no? El factor escala por la cortante dinámica y el factor escala es esta relación. Y esta cortante de diseño viene a ser nuestra cortante bajo sismo severo. Bajo sismo severo. Y después vamos a trabajar también bajo la cortante, nuestro sismo moderado, que viene a ser básicamente la mitad de este sismo severo, ¿no? Ya la norma nos explica también cómo es que vamos a trabajar estos distintos, para qué nos va a servir básicamente trabajar con estos dos sismos, ¿no? Tanto el moderado como el severo. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos y ya en la segunda sesión, como les había mencionado, vamos a entrar con las cargas gravitacionales y dando un primer paso ya a lo que corresponde en el análisis sísmico estático y todos los irregularidades que se presenta en la estructura. Muy bien, entonces se le agradece su participación a todos los ingenieros y con esto ya estamos finalizando la quinta sesión. Muchas gracias.